Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Las Brujas Humanísticas. Somos Sharon Castro, Y Carla Flores. estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma del Estado de México. El objetivo de este podcast es abordar la historia de las mujeres en México durante los siglos XX y XXI, así como tratar problemáticas sociales actuales que conciernen a las mujeres. En el episodio de hoy abordaremos el concepto de género e historia de las mujeres, ya que consideramos importante conocer la relación que guardan ambos términos. También consideramos pertinente iniciar definiendo qué es el género. Para esto tomamos la definición hecha por Joan Scott en su artículo El género, una categoría útil para el análisis histórico. Bueno, decidimos tomar a Joan, ya que es una historiadora estadounidense especializada en la historia de género e historia de la mujer. Para Joan Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos. Es una forma primaria de las relaciones simbólicas del poder. Los cambios en la organización de las relaciones sociales siempre corresponden a cambios en las representaciones del poder, pero la dirección del cambio no es necesariamente única. Bueno, de acuerdo un poco con esta perspectiva, hombres y mujeres fueron definidos en términos el uno del otro y no se podría conseguir la comprensión de uno u otro mediante estudios completamente separados. Es decir, no podemos comprender a la mujer sin antes comprender también al hombre y la relación que tienen. A través del género, enfrentamos la diversidad de identidades, experiencias y situaciones cambiantes de poder. En este sentido, la masculinidad y feminidad tienen un sinfín de significados y prácticas, contextos y juegos lingüísticos. Es decir, no se trata de estudiar las experiencias hechas y determinadas de hombres y mujeres, sino de elaborar su construcción de ambas. Se puede explicar como eh, categorías discursivas de los mismos y el producto que son culturalmente, dotado de intenciones y de poder que se reproducen y cambian con el tiempo. Asimismo, el género como herramienta analítica y categoría sociocultural nos ayuda a descubrir áreas olvidadas, las relaciones entre seres y grupos humanos que antes no se habían tomado en cuenta o de alguna forma habían sido omitidas. Esta herramienta analítica establece que las relaciones entre los sexos hombre y mujer no están determinadas por lo biológico, sino por lo social, y por lo tanto son históricas. En la actualidad, el género engloba varios tipos de estudios, de mujeres, de las relaciones sociales y culturales entre los sexos, de las masculinidades y de la diversidad sexual. Investigaciones sobre la organización social de las relaciones entre hombres y mujeres, convirtiéndose en el aporte metodológico más importante de la historiografía de las mujeres a la ciencia histórica. Sí, bueno, como mencionaba Sharon, pues el género, primeramente, hay que comprender que el género, muchas veces se utilizaba género como sinónimo de mujeres, pero en realidad no es así porque, pues como lo menciona esta Joan Scott, es como una forma primaria de las relaciones entre hombres y mujeres. Y es decir, prácticamente el género es una construcción social, pues ya que se ve influida por prácticas, contextos, incluso por la lingüística. O sea que no es algo como que venga inherente a las personas, es como una construcción. Es por eso que también es necesario hacer como que esa diferenciación entre que lo que es el género y la sexualidad. O sea, la sexualidad es algo biológico, pues como nace una persona, femenino y masculino. Sin embargo, el género ya se construye a lo largo del tiempo y por lo tanto tampoco se puede hablar de género solo respectivamente a las mujeres. En los últimos años, incluso ya el género abarca tanto a la feminidad, a la masculinidad, incluso ya a lo que se llama como es la teoría queer, que son como los estudios de la diversidad LGBT y más. Em, en este ya está como con reconocimiento sobre la sexualidad, por lo que se menciona o se dice que la diversidad sexual es también parte de la naturaleza humana.
Claro, y además tenemos que entender, como lo había mencionado la compañera, que el género avanza y su carácter es revolucionario. Se refleja de alguna forma en la diversificación y expansión de las identidades que el ser humano tiene y pues son subjetivas de alguna forma. Y también, como lo menciona Carlita, de alguna forma son naturales, ¿no? Es decir, el género es como una construcción de la propia imagen sin la necesidad de un orden de representación eh, al heterosexual, por así decirlo, o a la parte biológica necesariamente, ¿no? Así, pues no solo existen, por ejemplo, dos identidades, que es el femenino y el masculino, sino también existen múltiples identidades de género que varían con la época, la clase social, la raza y hasta la edad, ¿no? Sí, y es también por eso que el género es como, o bueno, utilizar el género como un instrumento muy útil al momento de hacer investigaciones históricas, porque habla como que de esas relaciones y procesos entre los sexos y las construcciones que se van haciendo a lo largo de lo que pues son los roles masculino y femenino. Que más que nada en ese conjunto como que de patrones sobre comportamientos, normas y prescripciones, ¿no? O sea, lo que dicen, tú al ser mujer tienes que comportarte de tal forma o tú al ser hombre tienes que comportarte de tal forma. Sin embargo, incluso como menciona Scott, es a veces los procesos que engloban al género son muy contradictorios. Claro. Y bueno, bueno, ya que mencionamos o ya que está un poco claro en qué consiste pues el género, la historia de las mujeres se deriva de lo que es la historia del género. Porque, como ya dijimos, el género abarca tanto la feminidad, la masculinidad y pues ya lo más reciente de las teorías queer. Sin embargo, nosotras nos vamos a enfocar pues en lo que es la historia de las mujeres. Y bueno, la historia de las mujeres tiene aspectos específicos y generales en la ciencia histórica. Ya en esos momentos en el siglo XXI ya no es posible escribir historias que no hagan referencia a la existencia de las mujeres como agentes del cambio histórico y como objeto de consideraciones políticas. Asimismo, se habla de historia de las mujeres y no historia de la mujer, pues porque no tiene una existencia histórica concreta. Son sujetos de una historia propia que también es compleja, diversa y contradictoria, pues como todo en la historia, ¿no? Y solo se puede comprender mediante el análisis de la experiencia específica de las mujeres, o sea, es vincularlas como a procesos históricos globales. Y bueno, aquí se menciona que la originalidad de la historia de las mujeres se encuentra en el tipo de preguntas que se realiza, no tanto que haga como una innovación al momento de hacer la historia, porque se menciona que la historia de las mujeres toma o se ayuda de otras formas de hacer historia, como es la historia oral, la historia cultural, la historia de las mentalidades. Sin embargo, su originalidad está en las preguntas que se hace, que por ejemplo una de ellas puede ser cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia humana en general y que las acciones de las mujeres se pasaran por alto o relegadas a un terreno menos importante y particularizado. Otra pregunta es, ¿habría que concluir que una mujer produce una historiografía diferente a la de un hombre? ¿Qué efecto tienen en las prácticas establecidas de la historia considerar los acontecimientos y las acciones desde otras posiciones, por ejemplo, las de las mujeres? Esas son como algunas preguntas pues que se hicieron en un principio, ¿no? O sea, por qué es importante hacer historia de las mujeres. Bien, ¿por qué pervive esa idea de que la historia de las mujeres no es relevante? Bueno, se dice que durante mucho tiempo la respuesta tenía que ver más que nada con la definición misma que se le dio a la ciencia histórica, que estaba centrada en valores masculinos que pues los tomaron como ciertos acontecimientos, procesos y movimientos como dignos de un análisis histórico de manera exclusiva. eh, por- y por eso volviendo como que invisibles o no relevantes a las mujeres. Y bueno, ahora bien, ¿por qué? O por qué cómo se explica esa exclusión de las mujeres en la historiografía. Y bueno, se menciona que no es como una conspiración malvada de ciertos historiadores masculinos, ni de una intención voluntaria de querer aislar a las mujeres del conocimiento histórico. Más bien se debe a que la ciencia histórica se ocupa principalmente pues de la vida pública y ya que las mujeres no son la mayoría,
pues se tiene la creencia de que el modelo ideal del ser humano es el hombre. Entonces, prácticamente se quiere decir esto que el hombre, al dominar como que gran parte de la vida social o de la vida pública, pues se toma como norma, ¿no? Como diciendo, bueno, los hombres ocupan la mayor parte de los lugares o de los espacios, por lo tanto lo toman como, pues bueno, el hombre, ¿no? Asimismo, se dice que al momento de hacer historia de las mujeres se utilizan métodos y enfoques de ciencias sociales, como son la biografía, la microhistoria, la historia cultural, la antropología e incluso la economía política y la historia de las mentalidades. Así, la historia de las mujeres acepta como que las distintas lecciones que le ofrecen pues otros campos del conocimiento. En este sentido, su originalidad no radica en los métodos únicos, sino más bien en las preguntas que se plantea y en las relaciones de conjunto que establece. Claro, digo, también al final relacionándolo un poco con el concepto de género, también es por eso que intentamos de alguna forma explicar ambos conceptos, ¿no? Y retomando a Johann Scott, se explica, ¿no? Las relaciones de poder que existen entre el hombre y la mujer y las normas que se tienen en la sociedad, ¿no? Como lo explicaba la compañera. Socialmente la norma era que los hombres eran definidos para ciertas labores o eran el prospecto de humano para ciertas labores y las mujeres para otros labores tal vez más cotidianos, ¿no? Entonces creo que también es muy importante eh, y fundamental sobre todo, ¿no? Entender el desarrollo de la historiografía de las mujeres y encontrar pues explicaciones convenientes sobre el origen de la subordinación femenina, convincentes de alguna forma sobre el origen pues de la misma subordinación femenina que existía. Eh, es ahí donde de alguna forma se cuestionan o se hacen estas preguntas y se vinculan con la dualidad de lo doméstico, pero también lo público, y el conjunto de disposiciones por las cuales las sociedades transformaron la diferencia sexual, el hombre y la mujer, en productos de la actividad humana. Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta que justamente la historia de las mujeres se plantea eso, ¿no? El también desligar a las mujeres o hacer historia de las mujeres desligándolas como o haciéndola parte de como en lo doméstico y lo familiar, ¿no? O sea, se menciona que sí, a las mujeres siempre como que se les ha relegado en lo que son las áreas domésticas o su familia. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que pues su papel no se limita únicamente a esas dos situaciones, o sea, también han tenido participación en lo político, en lo económico, en lo social, o sea, en todas partes, pero como ya hemos explicado un poco, pues han dejado como que de lado y por lo tanto como que no se reconoce pues su participación, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho con el surgimiento como de la historia de las mujeres, es decir, de su historiografía, como una disciplina específica. Y pues también se menciona que está esto relacionado con el desarrollo que cobró la historia en el siglo XX. Se habla de un primer momento, que es con la formación de la Escuela Francesa de los Anales en 1929, con los aportes del marxismo y el desarrollo de las ciencias sociales, que pues permitieron como que una apertura hacia nuevos métodos, temas y cuestiones que superaban como ese positivismo político que pues prácticamente predominaba la ciencia histórica, ¿no? Como una pequeña aclaración, con las escuelas de los anales significó un gran cambio en la disciplina histórica porque permitió como que el diálogo con otras ciencias, ya no únicamente con un documento escrito o decir como que la historia está aislada. Por lo tanto, como que con anales se permitió que la disciplina histórica o sus investigaciones se ampliaran más. Es por eso que es como que un primer momento para la historia de las mujeres. Ya se habla de un segundo momento en los años 60, cuando surge lo que es llamada la nueva historia, en la que se utilizó ya de una manera más multidisciplinaria los métodos y técnicas de ciencias sociales. Asimismo, centró su interés en los procesos sociales de la masa más que de la élite, y por lo tanto buscaba como que la experiencia histórica de los grupos subalternos como podrían ser los campesinos, los obreros, los maestros o en este caso, pues las mujeres. Igual tuvo mucho que ver la definición que se dio de la historia como una totalidad, es decir, con un interés por el estudio de las mentalidades, lo cotidiano,
incluso de la familia, ¿no? Además de los temas tradicionales. Asimismo, tuvo mucho que ver como la ampliación del concepto de fuente, es decir, lo que se consulta, y ya no solo quedarse limitado como que a los documentos escritos de archivos, sino también como estadísticas, rastros materiales, la literatura, el folclore, las tradiciones, arquitectura e incluso la iconografía. Y pues se menciona que todo esto prepararon la base para lo que sería como que la incorporación de las mujeres en la historia. Sí, claro, y la etapa inicial de las mujeres en la historia, ¿no? Que de alguna forma se desarrolló con la finalidad de recuperar pues las mismas experiencias colectivas que tú mencionabas e históricas, ¿no? Y hacer visible su papel como agentes sociales, la importancia de la mujer en la sociedad realmente, ¿no? Sí, claro. Y bueno, en su etapa inicial, primero se inició la historia de las mujeres con la final de recuperar como que sus experiencias colectivas históricas y pues lo que ella mencionaba Sharon, ¿no? Hacer visible su papel como agentes sociales. Ah, Sin embargo, en un primer momento, al momento de hacer como historia de las mujeres, se centraron como en conceptualizar o en hacer investigaciones sobre mujeres notables, como, sí, mujeres como que de la vida pública, ¿no? Por así decirlo. Pero ya en un segundo momento se refiere ya a una historia contributiva que consideraba a las mujeres como un apéndice o elemento accesorio de los movimientos sociales. Sin embargo, se menciona que esos dos niveles de conceptualización oscilan entre lo que es la victimización o el protagonismo. O sea, como ver a las mujeres como eternas víctimas de una sociedad patriarcal o como constantes luchadoras por la transformación social y feminista. Sin embargo, como que esas visiones son muy limitadas, ya que se restringe solo a estudiar la opresión sobre las mujeres o la resistencia de esas, sin tratar de profundizar en las complejas relaciones y cambios en los que vivieron pues las sociedades pasadas. Por lo tanto, y creo que esto es necesario como puntualizar, la historia de las mujeres no pretende, como mencionaba anteriormente, como victimizarlas o ponerlas como protagonistas, no, lo que pretende es como dar una visión más amplia de lo que pues, es la historia, ¿no? Abarcar otros aspectos y dar una nueva pues perspectiva. Asimismo, la historia de las mujeres no se trata como de escribir una historia lineal de los supuestos avances o retrocesos de la condición femenina, o sea, sino más bien una historia social de mujeres en toda su complejidad. Y pues como veíamos con la definición de género, eh, pues es algo muy complejo e incluso a veces hay condiciones pues muy contradictorias, ¿no? Incluso pues en la historia de las mujeres, ¿no? Que a veces dicen, bueno, es que las mujeres son las eternas víctimas o siempre han sido relegadas, o sea, eso sí es un hecho, pero igual hay muchas contradicciones, ¿no? Y ese es pues, el propósito de la historia de las mujeres, ¿no? Como conocer su historia e incluso con todas las complejidades y contradicciones, pues, que esta tiene. Claro, y también una parte muy importante pues es reformular, ¿no? Los planteamientos teóricos y metodológicos de la ciencia histórica en busca de una interpretación global y no sobre la historia de las mujeres, hombres, ¿no? Sino de la historia humana como tal. Era lo que de alguna forma conversábamos, ¿no? Eh, de alguna forma se retomó más la historia del hombre que de la mujer y creo que ahí recae también mucho la importancia de la historia de la mujer como papel fundamental en lo social y en la construcción de la sociedad, ¿no? Pues vista como el conjunto de las experiencias de las mujeres y los hombres, pues en el pasado, la construcción de la historia. Sí, claro, o sea, igual se menciona que pues en un inicio ah, se desarrolló, o bueno, lo que trataba de hacer la historiografía de las mujeres era encontrar como que esas explicaciones, ¿no? Sobre el origen de la subordinación femenina, ¿no? Ese debate también vinculado con lo que era la dualidad doméstico-público y pues el conjunto de disposiciones por las que pues las sociedades transformaban las diferencias sexuales en producto de la actividad humana. Asimismo, pues se trata, con la historia de las mujeres, más que nada, se trata de construir una teoría que explique la opresión de las mujeres en su infinita variedad y monótona similitud. O sea, esto quiere decir como que enfocarse en una historia con mayor fundamento, o sea, ya no solo como que reivindicar la historia de la mayoría, sino también como tú mencionabas, Sharon, reformular los planteamientos teóricos para tener o buscar una interpretación global de la historia humana, pero vista desde el conjunto de experiencias de las mujeres y los hombres en el pasado. Eh,
pues, o sea, prácticamente la historia de las mujeres lo que busca, pues es eso, no es como brindar una historia, pues lo que se dice como una historia más totalizadora, una historia total, pero desde, pues desde enfoques, o sea, porque si solo se trata, no sé, desde lo económico, lo político, pues como ya hemos visto, ¿no? O sea, por regla general o por norma, pues los hombres son a quien solo se toman en cuenta, pero pues porque ellos son como que mayoría, ¿no? Incluso podemos retomar un poco a Simone de Beauvoir en su libro del segundo sexo que menciona que pues las mujeres no, bueno, hasta hace tiempo no formaban como un grupo, ella los comparaba con los obreros, ¿no? Que los obreros decían, bueno, nosotros nos identificamos como obreros y podemos pues unirnos y no sé, rebelarnos contra la persona que nos explota. Sin embargo, con las mujeres pues no sucedía eso, ¿no? O sea, no había como una unidad entre ellas Claro. de que, bueno, somos mujeres y hay que unirnos. Sí, claro, igual por las normas, igual retomando la obra de Simone de Beauvoir, ¿no? Está esta parte donde es muy importante y ella lo refleja así, ¿no? Está la sociedad obrera proletariada que de alguna forma tiende a unirse y a luchar, ¿no? Como tú lo mencionabas, pero en la historia de la mujer realmente no fue así, ¿no? Porque siempre se dejó como en una cierta norma a la mujer, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante también recalcar esta parte y decir, bueno, la verdad es que de alguna forma la historia se centró en la mayoría de los hombres, ¿no? Y no de las mujeres. Sí, claro. Y bueno, como ya hemos venido diciendo a lo largo del episodio, pues la historia de las mujeres también es muy contradictoria, o sea, no hay que quedarnos con esta idea de que, pues, no sé, de que queremos victimizarlas o hacerlas protagonistas, no es solo, pues, buscar como una nueva perspectiva pues, en lo que ha sido como que la historia. Sí, digo, al final tenemos que comprender que como lo decía Brussel, ¿no? Que la historia sí es continua, pero no lineal, ¿no? Entonces también tenemos que comprender que la historia es un proceso de alguna forma social muy complicado de entender porque es cambiante, ¿no? Y no lineal. Eh, entonces sí, sí es importante recalcar que no podemos victimizar, ¿no? O tener de alguna forma irnos más a un personaje que hacia el otro, incluso, ¿no? Tenemos que tener un juicio valorativo y entender solo el concepto y el cambio de la historia, ¿no? Y explicarlo. Y bueno, pues siendo así, de alguna forma, pues nosotros concluimos en que el género como teoría es una de las mayores aportaciones, ya que cuestiona la comprensión del pasado, porque mucho tiempo se excluyó a las mujeres de la historia en este aspecto, ¿no? Es decir, el género busca cambiar el patrón tradicional en los patrones tradicionales del conocimiento histórico, pues implica de alguna forma la reflexión profunda sobre el sujeto histórico, o sea, en total, ¿no? Consciente y la relación entre ellos que tienen en la estructura social. Aparte, me parece muy, muy interesante este concepto porque creo que es un concepto muy revolucionario y muy actual, ¿no? Eh, ahora, como lo comentaba la compañera, se implementaron más conceptos de género y se incluyó la teoría queer y todo este aspecto y al final vemos cómo la historia de alguna forma no solo se queda en el pasado, se renueva y se renueva y se renueva, ¿no? Y es muy interesante y es un proceso que es muy bonito en la historia, cómo de alguna forma la sociedad es cambiante, ¿no? Y no se queda en su pasado. Sí, o sea, como mencionas incluso, pues como mencionaba Carlos Barros, ¿no? Que decía que si la historia no se rehace continuamente, pues la historia muere. Entonces, ajá, entonces yo siento que es importante, o bueno, fue muy importante el que tomaran ya en cuenta a las mujeres, porque pues sí, o sea, como ya hemos dicho, ¿no? O sea, da una nueva perspectiva a hechos, puede, incluso aporta nuevos conocimientos e incluso una comprensión más amplia de lo que ha sido, pues la historia, porque como decía Sharon, ¿no? O sea, la historia no es algo lineal, es algo muy complejo que muchas veces tiene contradicciones y si no se estudia a profundidad o si no se estudia a profundidad, pues no vamos a tener como una comprensión completa, ¿no? Es por eso que han surgido como que tantos nuevos métodos en la historia, como la historia oral, la historia cultural, la historia de las mentalidades, ¿no? Para poder tener un conocimiento más amplio. Y bueno, por otra parte, considero que era muy fundamental el conocer la diferencia entre lo que es pues historia del género e historia de las mujeres, porque pues durante mucho tiempo y creo que incluso actualmente a veces muchos ocupan como sinónimo, ¿no? El género
y las mujeres, ¿no? O género y sexo, ¿no? Como que lo utilizan de forma como si fueran sinónimos, sin embargo, como ya hemos visto, no es lo mismo. O sea, sexo sí es algo como biológico, ¿no? En cambio, género es pues una construcción social, ¿no? Y por lo tanto, pues no son lo mismo, no son sinónimos. Asimismo, también me gustaría recalcar, por otra parte, que los estudios históricos de género, pues permiten tener un panorama más amplio, ah, porque toma en cuenta cuestiones que incluso en décadas pasadas se omitían, ¿no? Como pues en este caso la historia de las mujeres. Em, y también tomar en cuenta que la historia de las mujeres se deriva de la historia del género, o sea que no tampoco no son sinónimos, pero pues sí van muy relacionadas, ¿no? Interconectadas. Asimismo, también creo que es importante tomar en cuenta que el papel de las mujeres a lo largo del tiempo, pues no se ha limitado únicamente al ámbito doméstico y familiar. Y pues sí, creo que siempre nos vamos a enfrentar cuando estudiamos historia, pues a situaciones muy contradictorias, pero pues también hay que recordar, ¿no? Que en la historia no hay personas buenas y malas, y pues en el caso de de las mujeres no se pretende como que victimizar o enaltecer la figura femenina, sino conocer cómo ha sido, comprender y conocer cómo ha sido pues su participación a lo largo de la historia. Eh, pues sí, porque por mucho tiempo pues fueron dejadas de lado, pero pues ya conocimos las razones por qué, ¿no? Por qué se dejaron de lado o se omitió su participación. Claro, digo, al final es recalcar esta parte en la que no se busca victimizar o enaltecer, ¿no? Solo es comprender la historia y entender el proceso histórico, ¿no? Y bueno, de mi parte ya no hay más comentarios, no sé si quieras hacer otro comentario, compañera. No, igual por mi parte ya es todo. Eh, bueno, igual en la descripción les dejaremos escrito la bibliografía que utilizamos. Igual para mencionarla, tomamos nuestra información de un artículo llamado De la historia de las mujeres a la historia del género, escrito por la doctora Ana Lidia García Peña. Y el otro fue el texto, bueno, el artículo escrito por Joan Scott del género, una categoría útil para el análisis histórico, y también el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Creo que los tres se encuentran en internet. De igual forma, ahí les dejamos el link o si de alguna forma se les complica, pues comuníquenos. Y creo que sí están en internet, los tres textos. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.